Ujú, sí. Bueno, siempre comienzo con una pequeña introducción, bueno, ya va, con una pequeña introducción del pensador que vamos a trabajar. Yo no, yo no conseguí una pintura de Kant que me gustara para ponerles aquí, pero sí les quería poner un cuadro del propio Kant donde está resumido todo el sistema kantiano. Kant es el primero que establece como un gran sistema de pensamiento pensado como sistema, tal cual. Es el que inaugura la idea de los grandes sistemas filosóficos que en el siglo XIX van cada filósofo va a intentar hacer el suyo. Kant es el primero que logra como un gran sistema de pensamiento donde todas las cosas se explican unas a otras. Yo les voy a poner ese esquema, que además es un esquema hecho por él mismo en la crítica a la facultad de juzgar. Creo que se hace, claro, está en el libro justamente la introducción la última crítica que hace como una especie de síntesis de todo su pensamiento. Vamos a ver, yo no sé si usar la de PDF o la de Word. Vamos a usar la de PDF a ver si funciona. ¿Sabes que no sé si la ven? ¿La pueden ver? ¿Aló? Sí, profe. Se ve completa, ¿verdad? Yo quisiera como eliminar. No, esto no es. Esto tampoco es. Déjame borrar, quitar este. Bueno, la dejo así y ya está. O pongo la de PDF. Esa es la de PDF, no es la de Word, creo. Déjame poner la de PDF a ver si se ve más completa. ¿Dónde está la de PDF? Aquí. Esta se ve. ¿Cuál se ve mejor? No sé cuál se ve mejor. ¿Esta se ve o no se ve? Sí se ve. ¿Cuál prefieren, esta o la otra? Da igual. No lo voy a mover nada. Bueno, vamos a dejar esta. A mí, yo la veo más redonda esta, más completa, sin tanto detalle. Vale, dejo esto. Para entender más o menos el pensamiento kantiano y de lo que va a tratar. Él aquí resume las tres famosas críticas de Kant. Él escribió mucho, escribió muchísimo, pero todo su sistema de pensamiento estaba circunscrito en tres grandes libros que él escribió. La primera se llama Crítica a la razón pura o Crítica al entendimiento. La segunda es Crítica a la razón práctica, como está aquí al final. Y la tercera es Crítica a la facultad de juzgar. Y él coloca aquí este sistema justamente a la facultad de juzgar, que es donde toca el problema del arte, como un punto de enlace entre las dos facultades humanas que son la razón o entendimiento, la razón pura o entendimiento, la razón práctica, que en realidad es la misma. Lo que pasa es que la razón es solo una, dice él, pero que de alguna manera tiene dos tipos de funciones. Lo voy a explicar ahora. Antes, antes vamos a entrar con Kant. Kant es un alemán prusiano. En realidad él nació en un pueblo que hoy en día está en Rusia, por allá por el norte, Königsberg, pero escribe en alemán. Fue bautizado Emanuel, pero él decidió cambiarse por Immanuel Kant, poniendo la I cuando empezó a estudiar hebreo. Fue educado bajo el pietismo, que como sabes fue un movimiento luterano del siglo XVII que se extendió muchísimo y que daba mucha importancia a la experiencia religiosa personal, más importancia a esa experiencia religiosa personal que a los rituales formales de la iglesia. Ellos enfatizaron, los pietistas, la lectura y el estudio directo de la Biblia. Bueno, es parte de todo el movimiento protestante. Lo interesante en Kant, que Kant se va a situar justo en toda la polémica que se estaba formando en el siglo
en el siglo, que estaba ya formada en el siglo XVIII, pero que tiene sus raíces del siglo anterior, del siglo XVI, que es la polémica entre el empirismo y el racionalismo puro. Nosotros vimos ya el empirismo, conocimos el empirismo con Hume y con Shaftesbury. Ese empirismo va a estar en oposición a el racionalismo cartesiano, que desde mediados del siglo XVII estaba como tomando todo el pensamiento europeo y que de alguna manera se oponía al empirismo. Descartes parte de la idea que el pensamiento nace en la mente, que la sabiduría nace en la mente humana, del yo pienso, y a partir del yo pienso lo que hay que hacer es una metodología para que la razón trabaje objetivamente. Ese es el método, un resumen mínimo de Descartes. Pero lo fundamental del pensamiento es el yo pienso, es decir, el conocimiento nace en la razón humana y es inmanente a la razón humana, es lo que introduce Descartes. Kant va a seguir defendiendo la inmanencia de la razón, el yo de Kant, el yo pensante cartesiano. Kant lo va a defender hasta último momento, pero él intenta aceptar las posturas empiristas. Y justamente esa polémica es la que se planteaba a finales del siglo XVII y durante todo el siglo XVIII, de bueno, entonces, ¿qué vale más? ¿La experiencia o la razón? ¿La razón o la experiencia? ¿Cuál es el principio del conocimiento? ¿Podemos establecer conocimientos absolutos de la sola razón humana o no hay conocimientos absolutos? Y esa polémica es la que se está planteando en el siglo XVIII, que Kant intenta elaborar, intenta conciliar, dar un sitio de enlace entre las posiciones racionalistas y las posiciones empiristas, y por supuesto, no era solo el hecho de conciliarlos, lo importante era determinar una definición clara de lo que es la ciencia, una definición clara de lo que es la ética como disciplina del pensamiento, y descubre Kant, digo yo que descubre, pero concluye Kant que además de la ética y de la epistemología o la teoría del conocimiento, además de esas dos actividades, la reflexión humana puede hacer un tipo de reflexión distinta, que es una especie de intermedio entre esas dos reflexiones que de tradición se sabía que el ser humano las hacía, que es la reflexión estética. Kant introduce la estética como una disciplina de pensamiento. En realidad, yo debía haber empezado con Kant en vez de empezar con Shaftesbury, pero bueno, todo el mundo empieza con Kant, y cuando uno da estética así en líneas generales, generalmente uno empieza con Kant. Kant es el primero que define lo que es un juicio estético, lo que arma un juicio estético, la facultad de gustar, y bueno, y se lanza por ahí. Yo, como soy más histórico, prefiero hacer una historia porque creo que Kant resume y sintetiza toda una polémica que se estaba abriendo ya en Europa, desde el empirismo contra el racionalismo. Entonces Kant venía diciendo, propone una conciliación entre las corrientes empiristas y racionalistas que habían estado en disputa sobre el fundamento de la verdad de las ciencias modernas. Kant acepta que todo el humano conocimiento empieza en las experiencias, como decía el empirismo, pero no todo, dice él, insiste él, procede de la experiencia, pues la razón propia del hombre juega en la elaboración de sabiduría un papel imposible de obviar. Toda experiencia, cualquier valor e incluso cualquier significado dado en los asuntos ofrecidos por la experiencia serían siempre subjetivos si no son elaborados racionalmente. Partimos de ahí. Sí, ok, todo parte de la experiencia, como dicen los empiristas.
Pero si nos quedamos en todo eso, cualquier reflexión es siempre subjetiva entonces. No había posibilidad de objetividad, por mucho que ustedes hablen de lenguaje, etcétera, etcétera. Tiene que haber algo en el ser humano que ofrezca objetividad a lo recibido por la experiencia. Es parte de esa pregunta. ¿Qué es eso que da objetividad al pensamiento humano? Si todo es subjetivo, realmente todo es convencional, como había dicho Locke. La ciencia es una convención, todo es convencional, y no podíamos hablar de lo trascendente al ser humano, es decir, un criterio de universalidad que pudiera ser realmente aceptado como igual para todos. Eso choca con la otra polémica. Si hay algo trascendente, se sale de la inmanencia del pensamiento, del yo pienso cartesiano. Y ahí está el problema. ¿Hasta dónde son los límites del pensamiento humano si el pensamiento es inmanente? Ok, ya lo dijo Descartes y lo aceptamos, el pensamiento es inmanente, pertenece al sujeto, pero decir que todo parte solamente de la sensibilidad y que el sujeto solo lo que hace es acomodar la sensibilidad y ordenarla de cierta manera y llegar a convenciones sociales, se perdería la objetividad. Y en ese polémico están cómo vamos a definir una ciencia objetiva o un pensamiento objetivo desde ahí. Y en esa polémica estaba todo el siglo XVIII. No va a negar Kant la existencia de Dios, como si la negaron. Lo empezaban a negar los empiristas, Chasteaubriand no, pero ya Hume la negaba. No niega la existencia de Dios, ni tampoco el orden moral, y menos las posibilidades reales de pensar con verdad el mundo físico. Lo que pone en duda es que la razón pueda ir más allá del sujeto pensante, ya sea alcanzar una idea absoluta de Dios o alma. Esto lo vamos a ver con calma. Kant parte de que la conciencia, parte de que, ¿cómo decir esto? De que estamos seguros o podemos precisar que todo el conocimiento parte de representaciones que nos hacemos los sujetos pensantes del mundo. Eso que se va a llamar fenómeno a partir de ahora. Toda la reflexión parte de fenómenos que la mente humana recibe del mundo. El pensamiento no se dirige directamente al mundo, sino a los fenómenos que el intelecto pueda determinar, pueda precisar. La objetividad del pensamiento depende de la objetividad del fenómeno que hemos precisado. Y esto lo saca él de Descartes, evidentemente. Descartes va a decir, la ciencia tiene que ser necesariamente un conjunto de ideas que se definen a sí mismas, que no den representaciones claras y precisas como las representaciones geométricas, por ejemplo. Eso lo había dicho Descartes. Kant dice, ok, vamos con calma. Evidentemente, las representaciones geométricas es el gran ejemplo, pero eso son representaciones que elabora el ser humano de la naturaleza, del exterior. Y ahí está el sitio importante de Kant. Toda representación que quiera ser objetiva no puede olvidar que quiere recoger la experiencia exterior. Porque, ¿qué es lo que pasa? Que si nos partimos como parece que se quedara Descartes, bueno, eso es muy peleado, de que la verdad está solo en la mente se puede justificar a sí misma hasta el infinito. Kant se empeña en decir, ok, la mente que se justifica a sí misma hasta el infinito, vamos a ver los límites de eso, pero
la única manera de hacer ciencia es que no olvidemos que estamos hablando siempre de un fenómeno sensible al que nos atendemos. Y aquí entramos en lo fundamental de Kant. En Kant, lo que va a ser más importante, eso lo voy a tratar con calma hoy, es la relación sujeto-mundo. Es ahí donde se da cualquier tipo de conocimiento. No podemos olvidarnos de eso. El conocimiento no es ni razón solo, ni experiencia solo. El conocimiento es enlace entre razón y experiencia. Lo que recibe la razón son formas de percepción de la experiencia. Y ahí está la pregunta que se hace Kant. ¿Cuántas maneras tenemos los seres humanos para relacionarnos con el mundo? ¿Cuántas? Es solamente una, la razón. No nos relacionamos con el mundo también afectivamente. No nos relacionamos con el mundo también de los deseos. No nos relacionamos del solo placer. Dice Kant, tenemos muchas maneras para relacionarnos con el mundo. Lo interesante, lo importante para entender cómo conocemos, cómo es posible que hagamos conocimiento, es entender con precisión, reflexionar sobre cuáles son esas maneras como relacionamos con el mundo y cuáles nos sirven para esto y cuáles nos sirven para aquello. ¿Ok? La intuición empírica, dice, es la percepción de un objeto que siempre se traduce en sensación. Un fenómeno, lo que se nos aparece a la razón, siempre al principio es un objeto indeterminado de la intuición empírica que nos ha dado sensaciones. El entendimiento o la razón sería la capacidad para pensar esos fenómenos dados de la sensibilidad. Si tenemos alguna inteligencia real, es que tenemos una capacidad de conocer los fenómenos. Y tenemos que partir que eso es lo único que conocemos, fenómenos. Entendiendo fenómenos como la manera que captamos el mundo exterior. Y aparece la famosa palabrita fenómeno, que hoy en día todos hablamos del fenómeno. Eso es un fenómeno, o la fenomenología de esto, la fenomenología de aquello. Kant es el que introduce esta idea. Y entonces él habla justamente desde ahí de la famosa estética trascendental, que no es la misma estética como disciplina de la belleza. Él habla de una estética trascendental que sería justamente la ciencia de la sensibilidad que se sustenta en esas intuiciones empíricas ordenadas por el entendimiento humano, por los a priori, dice él, del entendimiento humano con las que recibimos el mundo. Esas condiciones a priori son, en el plano empírico, tenemos dos maneras intuitivas de atrapar el mundo exterior. Te lo voy a explicar más adelante con precisión, pero bueno, en el plano empírico tenemos dos maneras intuitivas de atrapar el mundo exterior. Las intuiciones de espacio y tiempo. El espacio y el tiempo, dice Kant, son intuiciones de la sensibilidad. No existen afuera. El espacio no es una cosa vacía que está llena de cosas. El espacio es una intuición de la sensibilidad humana y de los animales seguramente para colocarnos en un lugar determinado. Es lo máximo que podemos decir del espacio. No hay otra manera de definir el espacio, dice Kant, sino que es una intuición sensible del exterior. Intuimos las cosas por una categoría espacial que la sensibilidad tiene en sí misma. En sí misma la sensibilidad tiene la facultad de ubicar las cosas
en un espacio. Es lo máximo que podemos decir, sin poner a decir que el espacio es creado por Dios. Aquí no necesitamos a Dios. Entendiendo el espacio como una categoría de la sensibilidad, nos evitamos los problemas metafísicos de la sustancia y el en sí, y la cosa en sí, nos olvidamos de la metafísica. Ahorita lo que sabemos es que el espacio es una categoría de la sensibilidad, como el hombre concibe empíricamente al mundo en un lugar determinado. Igual pasa con el tiempo. El tiempo, que quizás un poco, que es un poco más, me parece a mí, discúlpeme, yo no soy plástico, pero bueno, el tiempo tiene igual que lo que la categoría de la sensibilidad hace con el espacio, igual hace la categoría sensible con el mundo interior del sujeto, que marca, que atiende, que puede atender sensiblemente la movilidad interior. Y esa es la base del sentimiento, de la intuición del tiempo. Gracias a la categoría del tiempo, podemos precisar qué sentí antes, qué sentí después, qué pensé antes, por qué pensé esto, cuando ocurrió este pensamiento, cómo puedo dilucidar este pensamiento a partir de una sensación que tuve, la tuve antes, la tuve después. Y el tiempo es una intuición sensible con la que sentimos la interioridad humana. Espacio, la exterioridad; tiempo, la interioridad. Juntos, espacio y tiempo dan una facultad a la sensibilidad que de entrar es ordenadora. La sensibilidad de alguna manera nos ordena ante el mundo. Un interior que mueve su temporalidad, una interioridad que mueve la temporalidad, se ubica en un espacio exterior también en movimiento. Y esas son las categorías de la sensibilidad: espacio y tiempo. Lo interesante, en cambio, eso lo agarra el de Aristóteles, del viejo Aristóteles, que esta categoría, aunque no son sensibles, no dejan de ser ordenadas, no dejan de poder ordenarse. Y evidentemente, cuando un hombre es equilibrado, un pensador, una mujer también, un ser humano, tiene sus facultades en orden, esas categorías le permiten participar tranquilamente, digámoslo, en el mundo, porque de alguna manera ya son categorías racionales en la intuición del espacio y la intuición del tiempo. Tan racionales son que gracias a ellas el hombre entiende por instinto que puede hacer matemática o puede hacer geometría. La geometría y la matemática, dice Kant, son ciencias de la sensibilidad. Son las ciencias sensibles por excelencia. Trabajan objetivamente los fenómenos sentidos por el espacio y por el tiempo. Matemática y geometría son ciencias de la sensibilidad. Y todo conocimiento, dice Kant, parte de esas ciencias. Todo conocimiento objetivo, evidentemente. El espacio y el tiempo, entonces, no son conceptos extraídos de la experiencia, sino la base de todas las intuiciones. Las externas por el espacio, las internas por el tiempo. Y entonces, aquí tocamos lo que va a llamar, estamos hablando de la estética trascendental. Esto es lo que se llama en Kant una reflexión mínima sobre lo que él llama la estética trascendental.
Si tenemos que entender que la relación que tenemos con el mundo es fundamentalmente una estética, es decir, una manera intuitiva como recibimos los fenómenos. Y para ser objetiva esas maneras, tenemos la matemática y la geometría, que nos permiten reflexionar objetivamente nuestras intuiciones sensibles. Ya cambió toda la historia. Ya con esta noción de matemática. Sí, de matemática. Entonces, dice justamente, ya que es imposible conocer las cosas en sí mismas, que aquí está el punto esencial, no conocemos sino la manera como intuimos las cosas. La cosa en sí misma no se conoce. O sea, está tumbando la metafísica. No hay manera de entender la cosa en sí, la sustancia, la esencia esencial de todas las esencias, como hablaba la metafísica. Todo se fundamenta en una verdad que está en cada una de las cosas del mundo y que el hombre es capaz de pensar. Aquí ya está volteando todo ese pensamiento que es el que había durado hasta este momento. Porque incluso Descartes va a negar la metafísica, negaba la metafísica. Los empiristas radicalmente también. Los empiristas también negaban la metafísica, pero no planteaban la objetividad del pensamiento. Todo se quedaba en la subjetividad empírica. Kant no se queda en la subjetividad empírica, pero dice, cualquier verdad que podamos tener objetivamente, la podemos tener. Por supuesto que la podemos tener, pero es una verdad que se fundamenta desde el pensamiento humano. No podemos pretender que sea una verdad fundamentada por un ser trascendente al pensamiento humano. No hay nada en el pensamiento que sea trascendente al pensamiento humano, aunque sea objetivo como la teoría de la gravedad, que es el tema que estaba por ahí de fondo siempre. Aunque sea tan objetiva como la metodología infinitesimal, que era la gran discusión que se estaba planteando en ese momento. Eso es trabajo de pensamiento humano objetivo y trascendental, evidentemente. Pero una trascendencia de la mente humana. No es una trascendencia que garantice la existencia de Dios. Porque la gran polémica de finales del siglo XVII estaba justamente ahí, cómo asumimos la existencia de Dios y con la existencia de Dios lo moral, los patrones morales humanos desde la experiencia subjetiva. Ese es el gran dilema para acá. Ese es el gran dilema. Ok, vamos a ver, vamos con calma. Primero, reconocemos que todo es inmanente al sujeto pensante, que si hay trascendencia, es la trascendencia de un sujeto pensante, que lo voy a llamar más adelante el sujeto trascendental. Pues el sujeto trascendental es un yo que piensa lo trascendente, que ustedes ya se leyeron para hoy al principio, él habla un poco de eso. El problema estético, lo dice en ese texto que leyeron para hoy, no es algo que nos interese de entrada, pero un sujeto trascendental que todo lo puede pensar, sí le interesa el problema del gusto. Justamente por esa polémica que plantea el problema del gusto, que siendo meramente subjetivo, pretende ser trascendente. Y ahí está un punto límite del conocimiento humano. Pero bueno, él está hablando entonces de la metodología trascendental, ya que es imposible conocer las cosas en sí mismas, pues lo que conocemos son fenómenos, solo conocemos fenómenos. La pregunta trascendental del saber
ha de ser cómo es posible conocer. No qué es la verdad o qué es la sustancia, sino cómo es posible conocer. ¿Cómo es la experiencia posible? ¿Cómo es la moralidad humana posible? O en el plano de la estética que nos interesa a nosotros. ¿Cómo es el juicio sobre lo bello posible? ¿Cómo es posible el criterio de universalidad que nos ofrece la complacencia de gusto? Y esa es la metodología trascendental que Kant quiere asumir. Hacernos las preguntas de cómo es posible la elaboración de nuestros juicios o la reflexión sobre nuestras sensaciones o nuestra moralidad, que en el fondo es lo que más le interesa a él. No sé si está clara esta introducción, trato de resumir mucho, pero es para darles las pistas esenciales para entender a Kant. Y no sé si lo que leyeron para hoy, si lo leyeron, se les puede hacer un poquito más claro con este pensamiento, con lo que estoy planteando ahora. Yo sé que todavía no he explicado mucho, pero me voy a empezar a lanzar exclusivamente con el problema del juicio estético. Pero si quiere, vamos un poquito al esquema que tenemos aquí para ubicarnos mejor, que es lo que en realidad habría que explicar. Kant va a reconocer que lo que tenemos son facultades anímicas, facultades de nuestro ánimo. Es lo esencial del ser humano, tiene ciertas facultades que son las que nos permiten tocar, tener experiencia. Tenemos la facultad misma del conocimiento, todos conocemos. Tenemos la facultad de sentir placer o displacer, que lo va a llamar gusto después, un sentimiento, las cosas me agradan o me desagradan, es una manera en cómo me relaciono con el mundo, y también nos relacionamos con el mundo a partir del deseo, que mueve nuestra voluntad. Esas son nuestras facultades de ánimo. Hay una cuarta que él no pone en este esquema, pero que lo vamos a tocar, que es la facultad imaginaria. Hay una facultad que es la loca de la casa, que es la imaginación, que donde va a tener un papel fundamental va a ser cuando hablemos del sentimiento de placer y displacer, aunque es evidente que la imaginación también entra en la facultad de desear. Cuando deseamos se nos prende la imaginación. Eso lo traemos todos por experiencia, dice Kant. No hay manera de no pasar por eso cuando deseamos algo. Se nos prenden todos los deseos. Y eso se ha manejado en la historia también. La moral se sustenta en tratar de controlar las fantasías imaginarias. Eso ya lo decía hasta Aristóteles hacia miles de siglos. Ahora, cuando algo nos gusta o nos disgusta, también se prende la imaginación. Evidentemente, cuando la facultad misma del conocimiento se llena de imaginación, bueno, nosotros diríamos, yo digo tranquilamente, nos llenamos de poesía la mente, gracias a Dios. Bueno, ok. Vamos a entender ahí. Él no va a hablar de esos ejemplos, pero yo solo pongo aquí para entender. Ahora, de estas tres facultades, y cuarta, la imaginación que queda por ahí vagando, la que para Kant es fundamental es la facultad misma del conocimiento. Porque con esta facultad de conocer podemos hacer muchas reflexiones, que es la base del ser humano, la reflexividad del pensamiento. Esto también por tradición filosófica, Kant sigue ahí, no quiere romper la tradición. Tenemos que la facultad de conocimiento puede conocer
cómo conocen, es decir, atender a entenderse a sí misma, entender cómo levanta sus conocimientos, que es lo que ha hecho siempre la matemática y siempre la geometría, atender a las mismas representaciones que elabora y trabajar en ellas solamente con ellas. La lógica se fundamenta en eso. Es el pensamiento pensándose en tanto objeto de pensamiento. El mismo pensamiento es objeto de pensamiento de la facultad de conocimiento. Y el pensamiento es la facultad de conocer. Eso es lo que él llama entendimiento o razón pura. La posibilidad de pensarnos en tanto sujetos activos de conocimiento, que anhelan conocimiento. Otra manera de trabajar, otro espacio en que trabaja la facultad de conocimiento es reflexionando sobre nuestros deseos. ¿Qué hacemos con nuestra voluntad? ¿Qué hacemos con eso que impulsa nuestra voluntad? Porque también tenemos que reconocer que tenemos voluntad. La tradición filosófica también lo ha conocido siempre. La facultad de conocimiento piensa, vamos a regirlo, vamos a después, piensa en nuestra voluntad. Y ahí nos lanzamos a hacer reflexiones sobre lo bueno y lo malo, para qué sirve, me sirve, no me sirve. Te lo voy a tocar más adelante. Y por último dice, la facultad de conocimiento también puede reflexionar sobre la manera en cómo elaboramos juicios, porque si algo es fundamental es que toda la razón, tanto la razón pura como la razón práctica, trabaja con juicios. Y si queremos comprender en profundidad qué somos, tenemos que revisar cuáles son, cómo formamos, cómo son posibles los juicios y cuántos tipos de juicios tenemos o podemos tener. Ya volveré a este esquemita, ténganlo ahí porque este esquemita es importante. A nosotros nos toca empezar a hablar justamente de la facultad de juzgar, que es el juicio estético, que Kant lo va a ligar siempre a una actitud desinteresada. Chasteaubriand ya hablaba de eso, ¿se acuerdan? El juicio estético es una actitud y implica del ser humano una actitud desinteresada. ¿Qué significa esto filosóficamente hablando? Es lo que queremos tocar aquí. Con Chasteaubriand era más o menos fácil, con Hutchinson, ellos hablaban que el desinterés quería decir que el juicio no estaba motivado por los intereses inmediatos y materiales, sino motivado por algo que no se sabe muy bien qué era, pero que placía intuitivamente. La intuición de bondad y la intuición de belleza que todos teníamos. Esto acá, bueno, ok, vamos a tratar de precisar esto más objetivamente. Entonces, vamos a volver al juicio estético. El juicio estético, el tratamiento kantiano del problema estético, se plantea desde el lugar que ocupa la crítica del gusto dentro de la organización entera del conocimiento humano, que es realmente un problema que estaba todo el pensamiento alemán metido. Ya Baumgarten había lanzado la idea de una estética. La estética, una disciplina, había dicho Baumgarten, que permite reconocer cómo el placer y displacer puede ser manipulado, digo yo la palabra, pues no usa esa palabra,
el sentimiento de placer y displacer está provocado por cosas objetivamente manejadas generalmente por los artistas o por la misma naturaleza de Dios, que influye en los gustos sensibles. Entonces la estética se encargaría de entender cómo provocar melancolía, cómo provocar tristeza, cómo provocar amor, lo que hace la publicidad hoy en día, más o menos. O sea, tratar de precisar objetivamente cómo producir sentimientos en la gente. Kant se interesa no tanto por los objetos, sino por el modo de conocerlos. Es lo que aplica la metodología trascendental. No saber qué son las cosas, sino cómo es posible conocerlas. El sistema de la filosofía de Kant se presenta como un sistema del espíritu en cuanto sujeto productor de conocimiento, que eso es más o menos un resumen de lo que ya he dicho. En Kant, la experiencia estética y la preferencia se producen por la noción conjunta de la sensación y el juicio, la acción conjunta. Se producen por algo que puede estimular la acción de ambas facultades. La complacencia estética, dice Kant, es un placer que no está atado a la sola sensación, sino que se funda en la imaginación y de ahí su carga sensible. Pero te funda también en el juicio de la razón. En ese sentido, la complacencia estética es un tipo de sensibilidad que implica tanto la mente como el sentimiento. El placer y el displacer es un sentimiento, constituye una forma de relación de las facultades de representación, es decir, del libre juego entre nuestras facultades de representación. ¿Y cuáles son nuestras facultades de representación? Justamente el entendimiento, que se representa el mundo, pero también la imaginación. Complacernos con una representación que nos hacemos del mundo es porque estas dos facultades, la loca de la casa, la imaginación y el entendimiento, trabajan juntas, se elaboran a la vez. Para poder elaborar un juicio estético se requiere entonces de una especie de síntesis intuitiva que conlleve un conocimiento sensible, es decir, una cierta intuición que verifique a través de las representaciones mentales que nos hacemos de las cosas, la orientación espiritual y el compromiso de reconocimiento del sujeto que observa el objeto. Y al mismo tiempo, lo exterior del observado, la apariencia exterior, cómo penetra en el espíritu y cómo el espíritu es afectado en él. Y aquí tenemos una cosa importantísima. La complacencia estética o la no complacencia depende de cómo la imaginación y el entendimiento establecen las relaciones de algo presentado, algo material presentado. Ok, ¿qué significa la participación de la imaginación y el entendimiento? Participa implica que el sujeto pone en juego lo que las experiencias anteriores, todo lo que él conoce, todo lo que él ha entendido para captar el objeto. Es mentira que captemos objetivamente algo. Captamos siempre según los intereses de nuestras facultades cognitivas. El conocimiento participa de eso y ya tenemos ciertas cosas que nos hacen pensar en este objeto. Es mentira que abordemos al mundo tan desinteresadamente de golpe.
lo primero que hacemos es colocar en los que vemos toda la experiencia que tenemos, tanto afectiva como intelectual, tanto anímica como racional. Cuando vemos un objeto por primera vez, todo lo que sabemos o no sabemos se coloca en él para tratar de comprender eso que estamos viendo. Y la complacencia se mide en esa relación. Dice, y es intuitivo porque esta intuición llega a esa síntesis sin la ayuda de conceptos establecidos y valiéndose de la simple representación. Lo primero, cuando nos relacionamos complacenteramente a las cosas, todas nuestras expectativas como sujeto lleno de posibilidades de conocimiento entran en juego para revisar esta forma nueva que estamos recibiendo. La intuición estética no es una noción realmente manejada directamente por Kant. Sin embargo, en la crítica a la razón pura y en prolegómenos a una metafísica del porvenir, habla él de la intuición, dice Kant, como el momento inmediato de la aprehensión en la mente de una configuración espacial o temporal. El momento intuitivo es el momento en que la mente agarra algo, una forma espacial o una forma temporal, relacionando así la experiencia de la percepción con la manera en cómo representamos lo percibido. Y este es el principio de todo conocimiento. Yo hablo aquí de intuición estética para referirnos a la representación inmediata de la experiencia del gusto. Sería una intuición que establece vínculos entre la sensibilidad y el entendimiento y de la que emana un distinto tipo de inteligencia sensible, que sería lo que acaban de llamar la estética. La estética es una reflexión sobre la sensibilidad humana para entender cómo, para reflexionar cómo nuestros conocimientos y nuestros deseos imaginarios y nuestras fantasías más desbocadas, unidas a nuestra inteligencia más lúcida, reciben el mundo. El sentimiento de agrado o desagrado, va a decir Kant, parte justamente de esa intuición sensible con la que recibimos el mundo. Kant describe los juicios estéticos como aquellos en los que los fundamentos de determinación que hacen posible los juicios son subjetivos. Son juicios que siempre se circunscriben al ámbito de los sentimientos. Eso es lo fundamental. Los juicios estéticos siempre tienen una base subjetiva, que es el placer o el displacer. Y el placer o el displacer es lo más subjetivo de cada cual. Depende, como ya nos damos cuenta, depende de la educación, depende de nuestros padres, depende de lo que hemos visto, como ya lo había dicho Hume. Aquí está siguiendo a Hume, ya con Hume lo vimos. El gusto depende de tantas cosas en cada uno de nosotros que no podemos sino decir que es subjetivo. ¿Se acuerdan de Hume, no? Un juicio estético no es en sí mismo un juicio de conocimiento y por consiguiente tampoco es un juicio lógico. No es un juicio de conocimiento. Es un juicio de conocimiento objetivo, quiere decir, no es un juicio de conocimiento científico. Es un juicio de aprehensión de la realidad. Eso sí, de aprehensión directa de la realidad. Pues está referido
a las afecciones de placer o displacer del sujeto ante una representación dada. Pero al mismo tiempo, por ser un juicio, aquí está lo paradójico, implica una toma de conciencia de esa representación mediante un sentimiento placentero o no placentero. Y ahí está lo particular del juicio estético. Es un juicio de sensibilidad que nos hace tomar conciencia de qué cosas me hacen sentir placer y qué cosas no me hacen sentir placer, qué me gusta y qué no me gusta. Hasta ahí. Aclara Kant. Las representaciones dadas en un juicio pueden ser empíricas y por tanto estéricas, unas más el juicio que por medio de ellos se emite es lógico cuando aquellas en el juicio son solo referidas al objeto, pero inversamente, en cuanto las representaciones dadas fuesen racionales, más referidas al juicio únicamente al sujeto, a un sentimiento, son aquellas que en este alcance estéticas siempre. Y aquí vamos a la tabla. Fíjense, la diferencia justamente entre los juicios de la razón pura y los juicios de los juicios estéticos del arte está precisamente aquí. Los juicios, también son siempre subjetivos en primera instancia, del conocimiento sobre el conocimiento, busca juzgar no el agrado del fenómeno representado, sino juzgar la objetividad de la representación. El área del triángulo, el área del círculo. Ahora, si voy a juzgar estéticamente, ya no estoy juzgando el área del cuadrado, el área del círculo, sino qué bonito ese triángulo o qué feo ese triángulo. Me gustaría tener una pelota de ese tamaño en mi casa. Profe, ¿puede repetir eso? Que no entendí, claro. Porque se... Claro. Ok, mira. El juicio siempre es subjetivo, Gerardo, siempre, sea del entendimiento o no sea. La diferencia está en desde dónde asumimos el juicio. El juicio lo podemos asumir desde desde el fenómeno en sí mismo, lo que comporta objetivamente el fenómeno. ¿Qué es el fenómeno? La representación que se ha hecho en la mente. Nunca estoy juzgando el fenómeno exterior. El fenómeno es la representación que se hace en mi mente, la imagen que tengo en mi mente. Cuando juzgo la imagen, si la quiero juzgar desde la ciencia, tengo que establecer una distancia con eso que se representa mi juicio. Entonces tengo que ver si el triángulo es equilátero o es, yo qué sé, de los tres lados distintos, o si tiene un ángulo recto o no tiene ángulo recto, y entonces ahí puedo empezar a hacer geometría. Pero yo también puedo ver el triángulo. ¡Ay, qué bonito ese triángulo! Me gustan más los triángulos isósceles que los triángulos rectilíneos, yo qué sé. Entonces ahí estoy juzgando el mismo triángulo desde el gusto. ¿Me sigues? ¿Está más claro? ¿Y por qué desde la ciencia sería siempre subjetivo ese juicio? Porque no podemos salir de la subjetividad del pensamiento. Por el fenómeno, ¿verdad? Porque todo es un fenómeno. Ya, gracias. Lo que estamos juzgando es siempre fenómenos, que es lo que introduce Kant, que ya lo había introducido Descartes, pero Kant lo lleva hasta el fondo. Juzgamos siempre fenómenos, no nos podemos salir de la inmanencia subjetiva, ni la ciencia se sale de la inmanencia subjetiva, ni la ciencia, que está lo difícil. La ciencia no es la objetividad absoluta,
La ciencia es objetiva, intenta ser objetiva para el pensamiento humano. Solamente. No podemos pretender que una verdad científica sea absoluta per se, como se pensaba antes, y como todavía algunos científicos piensan. Y ya nos damos cuenta con las benditas vacunas que es mentira. No hay, ni siquiera en la ciencia, verdad absolutísima. No la hay. Hasta con la emergencia de la teoría de cuerdas. Claro, eso La física cuántica. Evidentemente la física cuántica, esa teoría todavía ni se ha demostrado. pero son teorías, y ahí es donde vamos. Vamos a quedarnos un punto en cómo funciona la ciencia, ya que estamos en esto. La ciencia funciona desde la perspectiva subjetiva, tratando de elaborar criterios claros de representación, como ha hecho siempre la geometría. Como hizo desde la geometría de Euclides, de Pitágoras, que se descubrió el teorema. El cuadrado de la hipotenusa, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Eso es verdad siempre, por más que inventemos distintos tamaños de triángulo. Ok, pero esas son representaciones de la mente humana. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué funciona así? Porque el conocimiento, la razón pura, se mueve bajo el a priori de la legalidad. Es decir, de que existe una ley necesaria para explicar los fenómenos. Es un a priori. Es un a priori. Un a priori que en el pasado, el medioevo, intentó justificar el a priori de la ley de la necesidad, es que existe Dios. Kant dice, yo no sé si existe Dios. Yo lo único que sé es que necesito partir de la idea de que hay una ley necesaria que la razón puede descubrir. Es un a priori. Si existe Dios o no existe Dios, es un problema de otro sitio. No es un problema de la ciencia. La ciencia no se ocupa de la metafísica. La ciencia lo único que puede hacer con su trabajo objetivo es buscar la ley necesaria, buscar la legalidad de las propias representaciones de la ciencia, lo que los empiristas llamaban la legalidad del lenguaje científico. Es la objetividad científica se mueve ahí, en que el lenguaje pueda realmente entenderse objetivamente. No hay otra salida. No hay otra salida. Él se mete mucho con el discurso de la mónada de Leibniz, ¿no? Si las mónadas existen o no existen. De nada me sirve saber si existen per se o no per se. Las mónadas me servirían en la medida en que su noción ayuda a la objetividad de la existencia, a la objetividad del pensamiento, no de la existencia, del pensamiento, porque lo único que está en juego es la objetividad del pensamiento humano. Si la mónada fue lo primero que creó Dios, si la mónada es una realidad eterna y absoluta, eso el hombre no lo puede pensar. La ciencia no le interesa pensar. A la ciencia lo que le interesa es la ley necesaria que explique el fenómeno particular que se está estudiando. Solamente así entendemos algo de la naturaleza. Entendemos una noción de naturaleza. Porque fíjense que eso también es interesante. El producto de la ciencia es conjeturar una noción objetiva de la naturaleza. La naturaleza es un invento humano como concepto. Como concepto. El producto de la ciencia humana. La naturaleza, que es un ecosistema que se crea y relación de los fenómenos. Hasta ahora es la verdad más grande que se ha inventado. Pero
metafísicamente hablando, es una teoría con la que nos estamos moviendo. Es la teoría con la que nos estamos moviendo desde el siglo XIX. La naturaleza es un producto de la ciencia. La naturaleza se entiende desde la ciencia. Evidentemente, podemos llegar a Marte. Llegamos a Marte, pero no llegamos a Marte porque sabíamos de entrada cómo llegamos a Marte. Llegamos a Marte porque la ciencia ha elaborado todo un lenguaje que permita ir proponiendo los posibles viajes a Marte, y estudiamos la distancia que hay allá y cómo se comporta el espacio allá, y vamos estudiando y vamos marcando teorías. Pero ¿cuántos intentos hemos tenido en llegar a Marte hasta ahora que llegamos? La ciencia ha tenido que ir por el camino del fallo, del error, el camino del fallo y lo bueno, el fallo y lo conseguido. Porque la ciencia siempre es teoría. Verdad hasta que se demuestre lo contrario. Siempre. La ciencia nunca, a partir del Kant, nunca será una verdad absoluta. Nunca. El conocimiento humano nunca es absoluto. Nunca a partir de acá. No hay verdades absolutas para el pensamiento humano. Y Kant hace todo un alarde de eso. La infinitud de la razón humana. La docta ignorancia, hablaban ya los renacentistas. Cuanto más sé, menos sé. Kant no lo recibe así. Kant recibe, bueno, lo que tenemos, lo que el pensamiento subjetivo, la inmanencia del pensamiento puede realizar, son teorías lo más objetivas que podamos, que se caen en el momento que se descubra una teoría más interesante que esta, o que explique mejor la experiencia, porque no podemos olvidarnos, siempre tenemos que estar remontados a la experiencia. El conocimiento puro de la metafísica no tiene nada que ver con la ciencia, nada, absolutamente nada. Para hacer ciencia no necesito de metafísica, ni siquiera de la idea de Dios, ni siquiera de la idea de Dios. Juicio de gusto, bueno, lo dejo aquí, lo de la ciencia. Sigo con el juicio de gusto, o quieren reflexionar un poco más esto. ¿Aló? Ok. Juicio de gusto o juicio estético, que para Kant es lo mismo, será aquel que da cuenta de una afectación sensible. Es decir, aquel que está referida a los sentimientos del sujeto y no a la representación objetiva del objeto. No al fenómeno, sino el sentimiento que sentimos ante un fenómeno recibido con la estética trascendental por el espacio y por el tiempo. Kant distingue, aquí comienza una cosa interesante, las distintas maneras como sentimos complacencia ante las representaciones con las que aprendemos los objetos sensibles y a partir de las cuales elaboramos nuestros juicios. Es decir, que hay no solamente el juicio del gusto, hay otros juicios de los que también, con los que también sentimos placer o displacer, pero con ciertas diferencias. En general, toda complacencia está relacionada primero con la facultad de desear. Vamos a la segunda, facultad de desear, lo que mueve la voluntad, la tercera. De ahí que se haga difícil distinguir una sensación pura de complacencia estética de la satisfacción agradable a los sentidos. Eso también estaba en el texto para hoy. Dice, ahí hay una dificultad. La complacencia pura estética, la del gusto, es distinta a la complacencia que nos da la misma representación y despierta nuestros deseos. Son dos complacencias distintas. La facultad de desear se complace
cuando nuestras sensaciones se satisfacen. Me como un pedazo de arepa cuando tengo hambre y me gusta. Bebo agua cuando tengo sed y me encanta. El deseo se satisface con la sola sensación de lo que recibo. El ejemplo de Kant es difícil, pero lo voy a dar. La música me agrada. La mente, cuando estoy atribulado de cosas, pongo música para tranquilizarme. Y esa es una sensación de agrado. Lo que satisface sensiblemente y agrada no son sensaciones de gusto, dice Kant. Son placeres agradables. Meramente me agrada acariciarme la cara. Me agrada saborear un rico queso blanco en las mañanas. Me desagrada la cebolla cruda, no me gusta. Son sensaciones de agrado y desagrado. Lo que determina, y hay gente que me perdí aquí. La complacencia de los sentidos, originada por el deseo de satisfacción sensorial, obedece, dice Kant, a un interés meramente subjetivo. Place a los sentidos en la mera sensación y origina un sentimiento agradable o deleitoso, sentimiento puramente individual que pertenece al mero goce y del cual no podemos pretender elaborar un juicio racional. ¿Cómo voy a yo a tratar de elaborar que me guste que me pasen la carita, el tocarme la cara aquí? Me encanta y tengo una manía o comerme las uñas, el placer de comerme las uñas. Ay, que soy nervioso, sí, bueno, el placer que me comerme las uñas no me lo quita nadie, me lo como igual. Eso no tiene ningún otro valor que el solo placer inmediato y tiene un interés, satisfacer la sensibilidad. Ahora, ese es un tipo de placer, lo agradable. Lo agradable, dice Kant, no es un placer de gusto, porque el juicio ahí sí está remitido solo y exclusivamente a la sensación. Entonces él distingue lo agradable del placer, del gusto estético. Gusto estético puro, evidentemente en lo agradable, lo estético juega un papel importante, pero no pasa de un alivio sensorial, que es lo que dice que pasa con la música. Por eso puse el ejemplo de la música, que la música es ante todo agradable. Los juicios de gusto exigen otra reflexión, otra elaboración, una participación más lúcida de el entendimiento, de el manejo de ideas. Ahora, ojo, cuidado también con confundirlo con los juicios morales o éticos, que en los juicios morales o éticos también es clara la satisfacción que nos causa cuando vemos que un acto humano es bueno o un acto humano es malo. Hoy en día estamos justamente en esa polémica. Aquí en Venezuela, porque en el resto del mundo no. ¿Fue bueno o no la invasión a Ucrania? Bueno, aquí tenemos que ver bueno o malo, y estamos constantemente reflexionando, bueno, ¿es bueno o malo? Y ahí tocamos un punto importantísimo, dice Kant. Evidentemente nos place o nos convence el comportamiento de alguien con una acción buena, si es valiente o si es templado o si es un loco destemplado, pero cuando nos satisface
es porque de alguna manera nuestra reflexión moral está pensando en la humanidad, está pensando en un equilibrio humano bueno o malo. Y entonces eso es un juicio moral y no estético. El ejemplo que él pone es muy interesante. Si veo un castillo, un inmenso castillo en el medio de la selva negra en Alemania, y yo digo, este castillo no me gusta porque este castillo implica la clase poderosa oprimiendo toda su vida a los pobres siervos que le sirven y lo esclavizaron. Candida, no me estás haciendo un juicio estético, me estás haciendo un juicio moral. Yo te pregunto, ¿te gusta o no te gusta el castillo? Independientemente de los juicios morales. ¿Me están siguiendo? Ese es el ejemplo que él mismo pone. Para no meterlo en polémicas de ese tipo. Y aquí tocamos entonces el otro, la facultad de desear, que es la razón práctica. ¿Qué hace la razón práctica? ¿Aló? ¿Aló? Perdona, profesor. Ahí es cuando habla de juicio de reflexión, ¿no? En el texto. Que dice que son pretendidamente universales o algo así, ¿no? Mira, no, todavía no he llegado ahí. Todavía no he llegado ahí. Evidentemente no. Me he ido por delante yo. Sí, te fuiste adelante, pero está bien la acotación, chévere que leíste, porque sí, evidentemente los juicios morales siempre son reflexivos, siempre. Y funcionan precisamente porque se comportan de conformidad a fin. Son juicios que elaboramos del fenómeno dado pensando en un fin. Y en el caso de los juicios morales es claro. Pensamos que es bueno o malo si el fin está correcto o no correcto para mis inclinaciones morales. Entonces sí es un juicio reflexivo. A diferencia del estético, que se comporta igual, pero no hay fin. En el juicio estético no hay fin. Yo no puedo juzgar la belleza de algo pensando que es una belleza para todo el mundo. Eso sería una mentira. La belleza es un juicio reflexivo sin conformidad a fin. Se comporta como los juicios de desear, pero no son juicios del deseo. Porque si yo deseo la belleza, es porque tengo un interés particular con eso bello, quiero tener mis hijos con esa belleza. Por ejemplo, por poner un ejemplo radical. ¿Me está siguiendo? El juicio estético es de una condición muy particular, que sí trabaja como los juicios de desear hacia conseguir algo, pero no consigue nada, no puede conseguir nada, porque no, el juicio de lo bello, dice Kant, no involucran los deseos, involucra la actividad del entendimiento en tanto puro juicio reflexivo sobre las tendencias intelectuales del pensador. Y más nada, más nada. Esto es lo interesante en Kant. El entusiasmo del que hablaba Chasteaubriand. Con el juicio de lo bello, o el juicio estético, nos prendemos de un entusiasmo por el solo hecho de pensar y por nada más, sin pretender decir que es bueno o malo para la humanidad. Podemos hasta pensar las cosas más terribles y seguimos disfrutando, yo qué sé, de una foto de Néstor Garrido, a los que conocen a Néstor Garrido. O un grabado de Goya, pues, un grabado horrible de Goya. Estoy disfrutando del solo grabado o al Cronos comiéndose a los hijos o lo que sea. Que quiere decir que es bello, nadie dice que es bello, pero toca un sitio
que lo pone a uno a pensar y 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 a pensar, y no acaba nunca el pensamiento, y no acaba nunca el pensamiento. Y es el juicio estético. Así, esto está mal, yo no puedo colocar este cuadro del Titán comiéndose a su hijo en la sala, en el cuarto de mis niños, es porque creo que le está haciendo un mal, le haría un mal al niño. Entonces ya estoy haciendo un juicio moral del cuadro y no un juicio estético. ¿Me está siguiendo, José Antonio? Los dos son reflexivos, evidentemente, pero con distinta intencionalidad. Es complicado, pero... Es que yo tiene sé. Tela, tiene tela. Es tela, es toda la tela que habló el arte moderno. Justamente a partir de aquí se abre todo el romanticismo. Justamente a partir de aquí. Y ahí está el gran dilema en Kant. Por eso que Kant es que introduce la estética. La estética involucra a la imaginación y al entendimiento, pero no con fines morales, ¿no? Sino como actividad que estimula la reflexión. Y ya veremos cómo en el arte se tocan las ideas más agudas, pero nunca como criterio de regla. Porque si entendemos que hay reglas en el juicio estético, estamos pretendiendo, dice Kant, determinar lo bello para todo el mundo. Y lo bello para todo el mundo no existe. No hay una regla de lo bello. Que eso ya lo había dicho, que no sé por qué no lo nombran nunca, pero a mí me encanta, se me fue el nombre. Yo lo nombré. Ay, se me fue el nombre. Que no hay, la poesía no tiene reglas. Lo interesante de la poesía es que no hay reglas. Cada poesía tiene su propia regla. Giordano Bruno. Eso ya lo había dicho Giordano Bruno y de alguna manera Kant recoge esa noción. En la noción de belleza o de fealdad es tan subjetiva como la del deseo. Es tan subjetiva, pero con la diferencia que el deseo busca una finalidad. El del gusto, el de lo bello o lo feo, no busca ninguna finalidad. Se encanta en toda la reflexión que el fenómeno o la imagen despierta en uno. Y punto. Claro, lo interesante está justamente en eso. ¿Qué tipo de reflexión es la reflexión estética? ¿De qué se está hablando cuando hablamos de reflexión estética? Para hablar claramente de esto, tenemos que entrar en lo que implica el juicio en Kant. El juicio en general, no solamente del estético, sino todos los juicios en general. ¿Qué significa juzgar para Kant? El pensamiento, dice Kant, mediante los juicios, sea cual sea el juicio, juicio científico, juicio moral o juicio estético, el pensamiento cuando hace juicio se presenta como una realidad de tipo espiritual que nos permite comprender al mundo y comprendernos desde una perspectiva que nos facilita la relación con él. El juicio nos permite eso. Yo juzgo el mundo, ya sea de la ciencia, ya sea del placer, ya sea del deseo, y eso establece una relación con el mundo. Establece una participación con el mundo. De ahí la entrada es una de las facilidades del juicio, que una relación que puedo pensar, ojo, que puedo pensar, que no es solamente intuitiva, sino que se abre a la reflexión. Que se habla, el juicio siempre se habla a la reflexión, dice Kant. Evidentemente que hay una participación anterior, la intuitiva inmediata, pero ya sabemos que la intuitiva inmediata se da en el espacio y el tiempo. Son juicios de espacio y tiempo con lo que intuimos la humanidad. Y eso queda ahí. Con eso podemos hacer matemática y geometría o sencillamente vivir, como viven los animales, con intuiciones de espacio y tiempo. Pero cuando entramos en juicio, aparece
un nivel distinto de la subjetividad. Ya no somos solamente instintivos, sino a hacer juicios, empezamos a ser también reflexivos. Reflexivos. Podemos a participar de lo racional. El conocimiento intentando entender cómo conozco. Los juicios son formas de elaboración de conocimiento al subsumir un fenómeno particular bajo un concepto o bajo una ley general, hacen de lo otro, que lo otro participe con nosotros. Ah, claro, es que los muchachos que hacen este curso son todos artistas. Ya, yo hago ese juicio y ya tengo una manera particular de cómo relacionarme con los alumnos que tengo. Ah, ninguno es artista. Hago ese juicio y me permite ya asumir una participación con los alumnos. Eso es lo que quiere decir Kant. De alguna manera, el juicio nos permite empezar a reflexionar sobre un tipo de relación. La actividad judicativa, la elaboración de juicios, la explica Kant como una facultad unificadora de conciencia, ya sea juicios estéticos, ya sea juicios de conocimiento, ya sea juicios intuitivos, ya sean juicios de los deseos, pero de alguna manera juzgar unifica nuestra conciencia. Es decir, la actividad judicativa permite una unificación de la constante experiencia realizándose. Estamos abiertos intuitivamente a la experiencia, Estamos siempre abiertos a la experiencia. De alguna manera, juzgar nos permite ir formando una conciencia de que hay un yo, voy a meter la palabra aquí, un yo que es el que se está reflexionando, el que está relacionando con el mundo de una determinada manera. Unifica la multitud de la experiencia, la facultad de juzgar. Dice García Vaca sobre Kant, juzgar es, fundamentalmente hablando, una función de unidad. Una función de una unidad que une y que además interioriza. De alguna manera, el mundo empieza a participar con nosotros en el momento en que lo juzgamos, según Kant. Del resto, participamos con el mundo, intuimos el mundo y participamos orgánicamente con el mundo. Chévere, orgánicamente participamos con el mundo. Cuando juzgamos, interiorizamos el mundo. De alguna manera, esa interioridad implica, evidentemente, nos posesionamos de él. Tenemos posesión del mundo. O creemos tenerla. Empezamos a entender cierto poder sobre el mundo. Las razones por las cuales considera que la unidad de la conciencia se realiza solo a través de la actividad judicativa, a través del juicio, Kant no las hace muy explícitas, pero la podemos conjeturar solamente gracias a los juicios, que consiste en la aplicación de conceptos a objetos dados. Reciben nuestras intuiciones el potencial implicativo necesario para que se nos dé la experiencia de manera unificada. Si no hacemos juicios, somos seres que tenemos muchas experiencias, pero no somos un ser. Somos seres en relación, seres relacionados con mucha experiencia, como los poetas dicen de Rimbaud. Sé que no soy, o no me acuerdo cuáles son los textos reales de Rimbaud. Sé que no soy. Pero es posterior a Kant. Kant va a decir, yo soy yo en la medida en que unifico mis experiencias e interiorizo mis experiencias. Gracias a los juicios podemos reflexionar y experimentarnos a nosotros mismos. El juicio es la herramienta del yo, o como precisan algunos,
del yo pensante, en todo caso. El juicio es la herramienta del yo pensante, al estilo cartesiano, evidentemente. Ahí sí no tenemos ninguna diferencia. No sé, volvemos al cuadrito, seguimos un poquito con esto. Entender entonces los distintos tipos de juicios que podemos ver a partir de este cuadro. O tienen algo, yo ahorita estoy tocando lo más esencial en Kant, que es lo que puede explotar hasta cualquier sitio en esto. Creo que fue muy torpe hoy, definitivamente hoy estoy bastante torpe. Pero vamos al esquemita que el mismo Kant propone como resumen de su sistema de pensamiento. Existen distintas facultades del ánimo. La facultad de conocimiento, la facultad de sentir placer o displacer, el gusto, y la facultad de desear. Esas son facultades del ánimo. Esas son facultades innatas del ser humano. El hombre, el ser humano, la humanidad existe en tanto puede conocer, en tanto puede sentir placer o displacer, en tanto siente deseo. Y eso es el ser humano. No hay otra manera de ver. No sé si ustedes piensan que hay algún tipo de facultad distinta a esas tres, aparte del de la imaginación que ya hablamos. ¿Cuál otra facultad tenemos que no entre dentro de estas facultades? No sé, a mí me ha costado muchísimo pensarlo, no la puedo pensar realmente. O sea, ¿qué otra facultad tengo además de desear? Creo que es la única que tengo yo en realidad. Ni siquiera de sentir placer o displacer, la de desear es la que me mueve a mí. Claro, yo soy más, ya estoy metido con el rollo freudiano hasta los tequequeques. Freud se metió por ahí y dijo todo lo que mueve al hombre es la facultad de desear. Pero bueno, Freud aquí todavía no nacía, no existía. Aquí lo que existía era, en el momento de Kant, eran las relaciones con Dios, las relaciones místicas en todo caso, las relaciones con lo religioso, con la verdad infinita o con el demonio. ¿Sabes lo que existía en ese momento en Kant? Para un pietista como él, más todavía, ¿no? Freud no existía para Kant. Entonces, ¿qué? Si estamos todos de acuerdo, veamos Pablo por partes. Los juicios con todas estas facultades las podemos recibir a partir de la facultad de conocimiento, que se piensa a sí misma para hacer ciencia, se piensa los deseos y reflexiona éticamente y piensa el juego del placer o displacer de la simple forma de los fenómenos. Que ahí tocaremos el arte. Pero antes de tocar eso, vamos con calma. Dice, cada facultad de juzgar actúa bajo un principio propio de esa facultad. Cuando hacemos juicios de razón pura, o sea, juicios de naturaleza, la razón utiliza su criterio de legalidad, su criterio de necesidad, su criterio de objetividad, que lo tenemos como facultad. La razón tiene la facultad de ser lógica, para bien o para mal, bueno, de intentar entender objetivamente lo que elabora. Para eso tenemos la experiencia de la matemática que ha existido de toda la vida y de la geometría. Podemos, el ser humano puede hacer juicios pensando si sus juicios están bien estructurados en tanto pensamiento. Hasta ahí. Y eso es la base de la objetividad. ¿Qué hacemos con eso? Con esa ley necesaria que es la legalidad. Hacemos ciencia. No hacemos ni moral, no hacemos ni arte, hacemos ciencia. Ni siquiera metafísica, porque la metafísica no la necesito aquí. Yo lo que necesito es ver representaciones objetivas de la naturaleza. Y ese es el trabajo. Profesor, ya debemos ir concluyendo la clase. Ok, déjame terminar este cuadro. Ese es el trabajo de la ciencia. ¿Ok?
otra manera de juzgar el sentimiento de desear. Yo deseo y juzgo los deseos. ¿Cómo los deseo? Los deseos son los que mueven la voluntad. Y lo único que puedo hacer aquí es juzgar a la voluntad. Y como decía Kant, la voluntad está movida por los deseos. ¿Cómo juzgo los deseos? Eso va a ser tela a tratar la semana que viene, pero ¿cómo juzgo los deseos? Siguiendo la noción de conformidad a fin de la reflexión, que te lo expliqué antes. Yo reflexiono los deseos de acuerdo a una finalidad que han de cumplir esos deseos. Una finalidad que obliga a determinar un deber ser para yo juzgarme bueno o malo. Yo me juzgo bueno o malo yo mismo. Nadie juzga mi bondad o mi maldad. El bueno y malo lo juzgo yo en tanto ser racional que soy, juzgando mis propios deseos. Yo juzgo cuáles son los caminos para hacer el bien, cuáles son los caminos para hacer el mal. Ok, Kant lo dice, tomando en cuenta que la humanidad es la meta y no los caprichos personales. La humanidad como meta es el deber ser kantiano. Yo juzgo según un criterio de deber ser autónomo. Y con eso se levantan las costumbres humanas, que para Kant, evidentemente, es demócrata. Dice, la única manera de hacer una costumbre en que todos participemos por igual es con la democracia. Y él va a defender la Revolución Rusa, la Revolución Francesa. Un gran defensor de la Revolución Francesa. Porque es la única manera que tenemos en que todos vivamos comúnmente sin comernos a los unos a los otros. Porque lo que nos estamos viendo siempre son los deseos personales. Entonces tenemos que entender la humanidad como meta para entender que estos deseos personales los tengo que encajar aquí o allá o aquí y hablar de cómo armamos las costumbres. Por eso hay tantas costumbres distintas en los distintos pueblos, porque cada pueblo ha estipulado un deber ser como costumbre y tradición de ese pueblo. Y es la reflexión ética, la reflexión moral, que es autónoma. La moral es autónoma, dice Kant. El que viene del pietismo, que creía en la moral de Dios, es autónomo. El deber ser es autónomo en cada sujeto o en cada pueblo. Eso es tela. Yo sé que eso es tela, pero voy a pasar a lo último y termino. Y el sentimiento de placer y displacer, que es el sentimiento de gusto, ahí sí ya lo único que tengo es la facultad de juzgar la sensación de agrado o desagrado que tengo ante una representación dada, ante el atardecer de anoche aquí en Caracas. Me gustó, no me gustó, y con eso, ¿qué puedo hacer yo? No tengo ninguna regla absoluta para determinar nada. Lo máximo que ha hecho el hombre con esta facultad de juzgar, de jugar y de juzgar estéticamente y jugar con la imaginación y el entendimiento, el equilibrio entre imaginación y entendimiento, un equilibrio que no es conceptual. Lo que el hombre ha hecho es arte. Y eso es la estética. Arte. El producto del gusto es el arte. ¿Cómo determinamos las reglas del arte? Sería el gran problema. Juicio estético es un juicio reflexivo, como lo de la moral, pero sin conformidad a fin, sin concepto, sin noción de deber ser. Es un juicio abierto que lo objetivo a lo que se llega es a la manifestación artística, que no es ni ética, ni moral, y mucho menos científica, aunque juega de las dos, de alguna manera, juega con los dos, con lo ético y con lo científico, porque es el entendimiento humano jugando consigo mismo, con lo que entiende del mundo, jugando con los juicios de entendimiento, jugando con los juicios morales, jugando. Es un juicio que juega con el juicio racional puro y con el juicio racional práctico. Y ese es el juicio estético, que juega con todas las facultades propias del ser humano. Y se abre así la estética como ámbito de conocimiento, que ya sí me toca explicarlo la semana que viene. Mando el cuadrito.
Ya cerré, Valentina. Perdón, Pamela, gracias. No sé si quieren nada para cerrar. Yo no sé cómo abrir esto ahora. ¿Cómo abro yo esto? Es difícil, ¿verdad? Es complejo. Con Kant, yo me puedo quedar 2 clases, 3 clases, 4 clases. Kant es lo fundamental de esta asignatura. Con él no podemos brincarlo. Yo traté de meterle los pensadores anteriores para que esto sea más digerible. Y además que hoy estuve completamente torpe, disculpe. Ya no sé. Hoy estuve como tapado en mi cabeza. Pero bueno, cosas que pasan. Y eso que yo lo tenía escrito como tenía en las clases anteriores. Pero bueno. ¿Qué le iba a decir? Sí, fíjense, con Kant está recogiendo la intuición estética o lo bello como una cosa intuitiva de Chateaubriand. De Chateaubriand lo que más recoge es el entusiasmo que despierta la reflexión estética. En Kant la reflexión estética es una cosa entusiasta, una reflexión que se alimenta a sí misma en tanto reflexión sin finalidad alguna, sin ninguna finalidad. La única finalidad es reflexionar y jugar con la imaginación y lo que el entendimiento entiende, ya sea entendimiento moral o entendimiento científico. El arte, el gusto nos ayuda a un juicio juguetón consigo mismo que vivifica el ánimo. Eso lo va a decir Kant, que vivifica el ánimo, nos hace sentir vivos. Y eso es el juicio estético. El juicio estético nos hace sentir vivos aunque no entendamos nada, porque estamos jugando con los poquitos que entendemos de la existencia. Y mientras juguemos, lo que podemos hacer es arte. No hacemos ni ciencia ni moral, arte. Eso es lo más lindo de Kant. Les dije esto, ¿por qué? No, por eso. Y hasta ahí es lo que... bueno, y tenemos los otros juicios. El juicio racional puro, que es entender la representación y la objetividad de la razón, con eso hacemos ciencia. Y el juicio ético-moral, que es con el que intentamos elaborar siempre en relación con los demás las costumbres. Y tenemos de alguna manera que tener unas costumbres que sean buenas para todos. Mejor la democracia o mejor el liderazgo absoluto de un líder. En eso estamos. Nada, hasta aquí la introducción acá. Ya entramos ahora sí en la modernidad pura. Se acaba